Hola, hola y bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Covin, y hoy te grabo este súper episodio semanal haciendo uno de mis paseitos diarios. Alguna vez ya te he grabado alguno de los podcasts paseando. Yo he decidido que sea así porque muchas veces cuando lo grabo de esta manera, episodios que son algo más de mentalidad, de opinión, de experiencias, siento que me fluyen mucho más que no estando en una pared encerradita. Así que ya te adelanto que el episodio de hoy es algo distinto. Sí que vamos a hablar de algunos estudios, pero no voy a entrar en detalle. Más adelante va a haber más episodios relacionados con uno de los temas que vamos a tocar hoy. Y sí que te hablaré de estudios concretos, de muestra, de cómo se hizo la metodología y demás. Pero hoy va a ser algo distinto. Ojalá que puedas escuchar desde aquí los pajaritos porque es muy bonito, me parece muy buena música de fondo para este episodio. Así que vamos a ello. El episodio de hoy quiero tratar sobre todo 3 conceptos y es la edad, la flexibilidad y la fascia. Hacía tiempo que quería volver a hacer un episodio de este tipo, pero una reunión familiar de esta semana ha sido un poquito la que me ha impulsado y me ha dado la idea final para hacerlo. Y es que justamente el último podcast que subí era relacionado con 5 mitos, ¿no? Y ahora pues me doy cuenta de que todo este podcast de esta semana va a ser centrado en un mito súper extendido que honestamente creo que beneficia a muchas industrias, como por ejemplo la farmacéutica, y es el tema de cuando tú te haces mayor, sí o sí, te tienen que doler las articulaciones, artrosis, osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente esto, por supuesto, afecta a ambos sexos, tanto a mujeres como hombres y como a personas no binarias. Pero especialmente a las mujeres. Siento que hay una gran carga social que arrastra muchas creencias muy limitantes, como por ejemplo, a partir de cierta edad empieza la menopausia, con la menopausia tienes más riesgo de X, por supuestísimo vas a estar condenado a la artrosis, no sé qué, no sé cuantitos, y esto la verdad es que al final me hace mucha gracia, yo me lo tomo mucho con humor, porque obviamente paso de enfadarme, pero ¡qué ignorancia! O sea, existen tantos estudios y disciplinas que demuestran, y no solo con una o dos personas, sino con muchísimas personas, que gracias a X cosas tú puedes hacerte mayor con una calidad de vida maravillosa. Yo tengo alumnas de 50, 60 años con un físico y con unas habilidades, con una agilidad superior a algunas compañeras mías de 26 años, que es la edad que tengo ahora mismo. ¿A qué estamos esperando, no? Para romper esas creencias y no dejarnos arrastrar por ese inconsciente colectivo. A mí me parece muy deprimente pensar que a medida que vaya creciendo voy a estar cada vez peor. Obviamente, el cuerpo envejece y eso está relacionado con ciertas cosas, y no te estoy hablando de la eterna juventud ni que tengas que ser Madonna. No, para nada, no me refiero a eso, pero sí que me refiero a que si tú desde ya cuidas tu cuerpo, ¿de qué manera? Sobre todo aquí creo que hay unos factores clave, que es descanso, alimentación, mentalidad y deporte. Lo tienes ganado, tú puedes tener una vejez maravillosa. Por supuesto, quizás no puedes hacer las mismas cosas ni recuperas tan rápido como cuando eras joven, pero no tienes por qué tener dolores. Y es que creo que aquí el concepto dolor no tiene que ser algo obligatorio a medida que te haces mayor, porque si no, la verdad es que yo supongo que compartes conmigo la opinión de que es bastante deprimente. Eso es un poquito el contexto de lo que vamos a estar comentando hoy en el episodio. Entonces, me voy a centrar en algunos puntos así más genéricos, y más adelante en otros episodios sí que te hablaré de estudios específicos. Hoy te los comentaré un poquito por encima, pero como para empezar a abrir la mente, porque yo sé que esto
depende del contexto, bueno, de tus experiencias, de con quién te rodees, quizás para empezar, ¿no? Ya estás escuchando este episodio como con la mente un poquito cerrada. Entonces mi idea con este episodio es que simplemente sepas que existe una alternativa, que me puedes creer o no. Yo te animo a experimentarlo a través, por supuesto, de la práctica de ponerlo a prueba en tu propio cuerpo. Uno de los conceptos más importantes, que alguna vez lo he comentado, es el tema de la flexibilidad. A medida que varía nuestra edad, cambia. No es lo mismo una flexibilidad, por ejemplo, de una niña de 4 años que una niña de 12. Ya alguna vez lo he comentado que en el franjo de edad, sobre todo de 10 a 13 años, existe un crecimiento muy grande de la zona ósea y los ligamentos y la materia blanda está un poquito a trompicones y le cuesta ir a esa velocidad. Por lo tanto, niños y niñas de esa edad, normalmente de sexto de primaria, segundo de ESO, sienten una reducción de flexibilidad brutal. Y en cambio luego a medida que crecen vuelven a recuperar un poquito de esa flexibilidad que tenían. Si no se trabaja no la recuperan y ni la mejoran, pero sí que es cierto que es normal que en esa edad se cree como una rigidez muscular, pero es básicamente porque está en desarrollo y ha crecido más rápido la zona ósea que los ligamentos, tendones y musculatura. Vale. Luego se ha estado viendo también que normalmente a partir de los 25, en principio, a nivel corporal por razones fisiológicas, la flexibilidad empieza a bajar, pero tú siempre y cuando puedas movilizar tu cuerpo a diario y trabajarla, puedes aumentarla muchísimo más. Tú puedes tener 20 años y tener menos flexibilidad que una persona de 35. Así que eso se ha visto, lo he comentado en varios podcasts, no me voy a repetir, pero sabemos que existen curvas distintas y diferentes periodos, pero la flexibilidad es sencillo. Si eres constante y lo haces bien, lo trabajas bien, vas a mejorar sí o sí. Ahí no cabe absolutamente ninguna duda. Ahora bien, creencias específicas con el tema de la edad. Sobre todo, este episodio va destinado a personas mayores de 40, que es cuando ya, las creencias más comunes, es que a partir de los 40 se pega un bajón, es que cuando te acercas a los 50, madre mía, parece que vaya a pasar el apocalipsis. Sí, te compro, hay cambios en la estructura ósea a partir de esa edad, pero un gran factor protector es el trabajo de fuerza. Tú que trabajes la estabilidad articular va a garantizarte que a medida que te hagas más mayor, lo hagas con una calidad de vida muchísimo mejor que cualquier otra persona que, por ejemplo, solo hace trabajo cardiovascular y no hace nada, es decir, una persona sedentaria. ¿Significa eso que no es suficiente con el trabajo cardiovascular? Realmente, a nivel de prevención de lesiones, no es suficiente, pero a nivel, por ejemplo, de disminuir molestias y ganancia de flexibilidad, sí que sería suficiente. Y ahora te voy a explicar esto porque aquí ya hemos abierto como un doble camino. Entonces, beneficios sobre todo del trabajo de fuerza, realmente en todas las edades, pero sobre todo cuando se tiene más de 40 años. Genera estabilidad articular. Estamos fortaleciendo la musculatura que rodea las articulaciones. Por lo tanto, olvídate de esguinces, olvídate de muchos problemas que se generan por inestabilidad articular, como por ejemplo dolores de espalda, problemas en las caderas, dolores de rodilla. Cuanto tú la musculatura más fuerte la tengas, mejor. Y no te estoy diciendo ni voluminosa ni hinchada. Tiene que ser un trabajo funcional, de fuerza real, que de verdad te sostenga, no simplemente para aumentar el volumen. Fabuloso. Luego, el otro camino que hemos estado comentando es el tema del trabajo cardiovascular. Con trabajo cardiovascular me refiero a que te muevas. No tiene por qué ser ni hacer elíptica, ni correr, ni nada por el estilo. Básicamente, el movimiento puede ser caminar, pero también puede ser hacer yoga, también puede ser hacer rutinas de movilidad, animal flow, puede ser cualquier cosa que te mueva.
cualquier cosa que te mueva, sí, obviamente, si vas a hacer un yin yoga, pues no me refiero a trabajo cardiovascular, pero un yoga más movidito, algo que active tu circulación y sobre todo sientas el corazón palpitar. Yo durante un tiempo disminuí muchísimo el tiempo que yo invertía en trabajo cardiovascular y la verdad es que lo noté en cierto modo, pero si tú mantienes una práctica en la que al final te muevas, no necesariamente de manera rápida como sucede en la carrera y el caminar y demás, yo me sentí muy bien. Sí que es cierto que yo al final siento que cada cuerpo es distinto, que responde diferente, entonces un mínimo de trabajo cardiovascular, que puede ser eso, nadar, caminar, trotar, pues sí que sería recomendable. Y luego complementarlo con un trabajo de movilidad, sí o sí. Y no simplemente si tienes objetivos a nivel, quiero lograr esta figura, etcétera. No, un trabajo de movilidad tendría que ser obligatorio porque en el día a día hay muchos rangos de movimiento que no hacemos y luego nos extrañamos de que nos duelan las cosas. Ejemplo clásico, ¿quién en su día a día que no haga un entrenamiento de flexibilidad, movilidad, de yoga, trabaja, por ejemplo, la apertura de hombros? ¿Y luego qué sucede? Mira, una barra, me voy a subir, o mira, voy a coger esto del estante de arriba y de repente nos damos cuenta de que nos duele el hombro. Claro, si tú ese gesto no lo haces nunca, no te extrañes que quizás si haces un movimiento brusco de repente te hagas daño, porque tu cuerpo dice, escucha, has estado 10 años sin pedirme que haga esto, ¿cómo de repente ahora te crees que lo voy a hacer tan fácilmente, no? Pues al final siento yo que el trabajo de movilidad es simplemente una manera de asegurarnos de no perder ningún rango de movimiento con nuestro cuerpo y que sea funcional y esté preparado siempre para hacer lo que le pides sin que te hagas daño. Ejemplo también clásico, día de lluvia, me resbalo, abres las piernas porque te resbalas y alguna persona, seguramente, no sé si conocerás a alguien, pero esto yo me lo he encontrado muchas veces en alumnas, te resbalas y haces como, no te digo que te abras de piernas completamente, que hagas un espagat, no, pero haces, por ejemplo, como una zancada frontal y te das cuenta de que te has hecho daño. En cambio, una persona que en su día a día trabaja su flexibilidad de flexores y de isquiotibiales, seguramente si le pasa eso no tendrá ningún problema. De hecho dirá, menuda zancada frontal más guapa me he marcado. Cambia mucho la perspectiva. Así que un trabajo de movilidad importante. Resumiendo, entrenamiento de fuerza nos ayuda a estabilizar, evitamos muchas lesiones, sobre todo a nivel articulares, muy comunes, de hombro, de cadera, de rodilla, de tobillo. Y luego el trabajo de la movilidad nos va a ayudar sobre todo a no perder rangos de movimiento necesarios, que quizás no obligatoriamente tienes que hacerlos todos los días, pero que nos preparan para estar ágiles, pase lo que pase. Luego el trabajo cardiovascular activa la circulación de todo el cuerpo, de nuevo mejora la resistencia a nivel cardíaco, maravilloso para prevenir enfermedades a nivel cardiovascular, y también está muy complementado con los beneficios del trabajo de movilidad. ¿Por qué? Aquí entra la fascia. Cuando empezó el episodio te he dicho, vamos a trabajar la edad, la flexibilidad y la fascia. Pues aquí entra un poquito el papel de la fascia, y aquí es el momento de comentarte algunas cositas, algunos estudios que se han hecho para empezar a abrir ya la mente, y más adelante nos adentraremos de manera más específica y profunda en esos estudios. La fascia, ya te lo he comentado en algún episodio, pero así a nivel general y un poquito, voy a explicarlo un poquito de manera coloquial para que se entienda y no sea algo muy empalagoso. Es básicamente tejido conectivo. La fascia no solo recubre nuestros músculos. Dentro de los músculos tenemos diferentes compartimentos. Está la fibra muscular, dentro de la fibra muscular la miofibrilla, etc. Pues la fascia, para que te hagas una idea, es lo que recubre casi todos los compartimentos. Los únicos compartimentos que al final no recubre son, ¿cómo te diría?, la unidad más pequeñita que forma nuestros músculos, que sería, por ejemplo, uno de ellos la elastina. Entonces, la fascia recubre la fibra muscular, también recubre los vasos sanguíneos, también recubre los nervios, también recubre los huesos, bueno, absolutamente todo. Entonces, existen distintos tipos de fascia profunda, fascia superficial. ¿Por qué es importante la fascia? Para empezar,
la función de la fascia es estructural, es decir, de sostener. Punto 1. Cuando una fascia a nivel de composición no está equilibrada, porque ¿qué compone la fascia? Colágeno y agua. Cuando hay, por ejemplo, un tejido facial muy viscoso, significa que hay más colágeno en comparación con la proporción de agua que debería haber. Es cuando tenemos zonas de nuestro cuerpo rígidas. Cuando tenemos zonas de nuestro cuerpo normalmente asociadas al dolor. Ejemplo muy común, la fascia toracolumbar, es decir, el dolor de espalda no especificado. No sé si conocerás a alguna persona o te ha pasado a ti de tener fuertes dolores de espalda y hacerte todo tipo de pruebas a nivel médico, es decir, radiografías, resonancias, ecografías, y ver que estás absolutamente perfecto, pero a ti te duele la espalda. Y luego existen otras personas que se hacen radiografías, resonancias, ecografías, etcétera, 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 y tienen 1000 cosas. Tienen desgaste de discos intervertebrales, tienen protusiones, una hernia por aquí, un síndrome facetario por allá, y no tienen dolor de espalda. Pues aquí, normalmente cuando hay un dolor no especificado, es decir, que las pruebas de imagen no muestran ninguna patología aparente, pero tú sientes el dolor, se le llama así, no especificado, se ha visto que en un 95% la causa es la fascia toracolumbar, que está excesivamente viscosa y el problema está allí. Hay un documental muy interesante en YouTube que te recomendaré, te lo pondré abajo el título en el episodio, que es 42 minutitos, súper corto, y es un poquito lo básico para entender qué es la fascia y demás. No profundiza en exceso algunas cosas, pero te va a servir para darte cuenta, y si te gustan este tipo de cositas, te invito a verlo. Si no, no te preocupes, que lo seguiremos hablando en los episodios. Entonces, ¿por qué se produce que la fascia sea más viscosa y haya más colágeno en proporción al agua? Los encargados son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que, hay más células que conforman la fascia, pero ellos son los encargados de producir el colágeno. Entonces, para que funcionen bien, tiene que haber un equilibrio de tensiones, es decir, que haya tensiones en todas las direcciones y en más o menos una intensidad parecida. Pero cuando siempre hay tensión por un lado, tú imagínate un cuadrado. Si tú tiras a la vez de las 4 esquinas, el cuadrado va a estar bien estiradito. Pero si constantemente, por ejemplo, tiras de la esquina superior derecha y de la esquina inferior izquierda, ¿qué va a pasar? Que el cuadrado va a empezar a estar como alargado hacia la derecha, hacia la parte superior derecha y hacia la parte inferior izquierda, y se va a deformar. Pues en ese caso los fibroblastos dirían: ¡Ey! Que tenemos mucha tensión en estos dos puntos, tenemos que fabricar más colágeno en estas direcciones para no rompernos y seguir estabilizando. Pues ahí lo que sucede es que el tejido se ha transformado en un tejido más viscoso, con una proporción excesiva de colágeno en proporción al agua, como cuando a una sopa de pasta te pasas con la pasta y al final no es una sopa, ha absorbido todo el caldo y te queda una especie de cosita con fideos, como un engrudito con fideos. Pues eso es lo que le pasa a la fascia. ¿Qué sucede con la zona toracolumbar? Que pasamos sentados y sentadas una cantidad de horas absolutamente indecente. Entonces, esa zona está siempre sometida a las mismas tensiones, a la misma forma. Y eso es lo que hace que se modifique la disposición fisiológica y funcional que debería haber en la fascia de nuestra espalda. Solución: el movimiento. Literalmente, el movimiento. No tiene más. Es sencillo. Al final, un poco el objetivo de este episodio es que nos demos cuenta con pruebas que el sedentarismo, el no movernos, es la causa muchas veces de todos nuestros males. Porque, por ejemplo, si creo yo que solamente un 1% de las personas sedentarias son sedentarias, por ejemplo, a la luz solar. Existen tantas evidencias que muestran que la no exposición a la luz solar afecta físicamente y mentalmente, a nivel emocional y a nivel de recaptación de cierta vitamina, de salud, de los huesos, de la musculatura, etcétera.
hay que cambiar el chip. Yo creo que no tiene mucho sentido seguir en esta vida si el 95% de cosas que haces en tu vida sabes que no te están viniendo bien. Sé que hay condiciones familiares, laborales complicadas, pero de esas 24 horas que tiene el día, creo que sí podemos intentar al menos que 15 minutos vayan destinados a únicamente nosotros y nosotras. Eso sería una pasada, y es que además lo notarías. Fíjate que es tan sencillo como 15 minutos diarios dedicarlo a ti, a tu salud. Obviamente no va a ser tan efectivo que tú inviertas 15 minutos y luego estés 8 horas sentada, encerrada en una oficina y teniendo pensamientos negativos, ¿no? Pero ya es algo que esos 15 minutos estés aquí y no estés viendo Netflix. Ya marca la diferencia. Creo que al final todo esto es una decisión. Al igual que se han hecho estudios, por ejemplo, comparando cuando hay una lesión de una persona activa a nivel deportivo y una persona sedentaria, por ejemplo, la cicatrización es mucho más rápido en la persona deportiva, y también la cicatrización de ese tejido, no solo a nivel muscular, también por supuesto a nivel facial, es muchísimo más efectiva. Es decir, la disposición de esas fibras es como mucho más inteligente, es como si el tejido se conociera muy bien y supiera cómo cicatrizar de una manera mejor, por decirlo así. Esto se ha estudiado no solo analizando a personas a las cuales les ha sucedido y clasificándola en grupos, sino también, por ejemplo, provocando ciertas lesiones a ratoncitos, enyesando a unos para que no se pudieran mover y luego viendo a otros que se pudieran mover a su ritmo mediante la lesión cicatrizada. Y lo mismo, la cicatrización absolutamente diferente. De todo esto hablaremos específicamente más adelante. Entonces aquí te destaco sobre todo la relación de la fascia y el movimiento, pero también hay estudios que muestran la relación de la fascia y las emociones, sobre todo a nivel químico, a nivel hormonal y de neurotransmisores. Se ha cogido trocitos de tejido vivo de fascia y se le han ido añadiendo diferentes sustancias, es decir, diferentes hormonas y demás. Y se ha visto que un grupo de sustancias relacionadas con el estrés a nivel hormonal y de neurotransmisores, casi prácticamente al instante modificada la estructura de esa fascia, movilizaba las fibras como estaban y aumentaban esporádicamente la proporción de colágeno frente a agua. Es decir, sustancias relacionadas con el estrés vuelven un tejido facial más viscoso, es decir, tus pensamientos provocan las emociones provocan ciertas sustancias en tu torrente sanguíneo, pues esto prácticamente instantáneamente ya está modificando la viscosidad de tus tejidos. Por lo tanto, no es de extrañar que personas con altos niveles de estrés también tengan mucha rigidez. Estas son cositas que sobre todo no quiero explicártelas para que te preocupes, ni te flageles, ni nada por el estilo. Simplemente para que seas consciente y a partir de aquí que sepas que tienes en tu mano mejorar tu vida de muchísimas maneras. Si tú me dices, mira, ahora es que me es imposible por la vida que tengo hacer más deporte o entrenar todo lo que quisiera, no pasa nada, pero por ejemplo que cambies tu diálogo interno y que cada día te digas lo maravilloso que eres, lo bien que te tratas, el cambio que estás dando, que cada vez quieres ir a mejor, ya va a ayudar a que tu fascia esté menos rígida. A mí me parece muy buena noticia, es un movimiento muy sencillo, es simplemente cambiar un poquito también tu diálogo interno. No lo sé. Yo tengo esta perspectiva y la verdad es que no, el podcast se llama Flexibilidad desde otra perspectiva y al final va a ser mi vida desde otra perspectiva. Quería compartirlo porque para mí es importante y mi objetivo con el proyecto es realmente hacer un cambio tangible en el mundo y en las personas que confiéis en mí. Así que también quería aportar este episodio así con temas quizás un poquito más a nivel personales, de mentalidad, con un poquito también de recomendaciones y demás,
Por supuesto, seguiré subiendo episodios más científicos, por decirlo así, pero voy a seguir compartiendo esto porque para mí es importante y no sería honesta con vosotros si no compartiera lo que siento. Así que eso es un poquito lo que sentía que esta semana tenía que compartir. Gracias por escucharme. No sé si te habrá gustado, sabes que siempre puedes responderme a donde quieras, el Telegram, en Instagram, por correo, etcétera. Te mando un beso muy muy fuerte y espero que pases un día maravilloso. Ya lo sabes, muévete y mima esa fascia. No te creas que a medida que vayas siendo más mayor vas a tener más lesiones sí o sí. Está en tu mano cambiarlo y a por todas. Un besote.